Perdonen la pausa. Decíamos entonces que para que proceda la convocatoria, si son los patronos los que le están solicitando, tienen que representar la mayoría de esos patronos y emplear a la mayoría de los trabajadores que presten sus servicios en esa rama de actividad. Y los sindicatos solicitantes, si son ellos los que lo solicitan, deben representar la mayoría de los trabajadores sindicalizados en esa rama de actividad y que presten sus servicios a los patronos requeridos. El Ministerio del Trabajo verifica el cumplimiento de la representatividad, puede solicitar a los patronos o a los sindicatos ciertas informaciones y datos que estime convenientes para determinar si se ha cumplido con el requisito de la representatividad. Una vez que se cumplen todos estos requisitos, pues se procede a la solicitud y esa, a la convocatoria. ¿Y esa solicitud qué debe contener? Bueno, en la solicitud se debe indicar expresamente la rama de actividad de la que se trate y si tiene un alcance local, si tiene un alcance regional o si tiene un alcance nacional. En segundo lugar, cuando la formulen, las organizaciones sindicales de trabajadores deben presentar la nómina de sus afiliados y que prestan servicios y a indicar las empresas a las cuales prestan servicio y que son requeridas para negociar. Si la formulan los patronos, también tienen que presentar la nómina de los trabajadores que prestan servicio a los patronos interesados en solicitar la reunión normativa laboral. Y además, esa solicitud tiene que ser acompañada por el proyecto de convención colectiva que se pretende negociar en la reunión normativa laboral. Una vez presentada la solicitud, el ministerio verifica, como les dije, los requisitos y tiene un término de 30 días continuos para hacer la convocatoria o negarla si considera que no hay representatividad en los sindicatos o en los patronos, bueno, que no se cumple pues con los requisitos legales. Pero si decide convocarla, entonces la convocatoria tiene que contener una serie de elementos. ¿Qué debe contener? Primero, el día y la hora de la instalación y la sede de la reunión. La lista de los convocados y la lista de los solicitantes, es decir, las empresas convocadas y los sindicatos solicitantes o viceversa, las empresas solicitantes y los sindicatos cuya convocatoria se requiere. La rama de actividad de la que se trate, el alcance local, regional o nacional. Recordemos que local es para un estado, por ejemplo, puede ser incluso hasta para menos de una entidad federal. Regional, se abarca 2 o más entidades federales, y nacional se abarca pues todo el ámbito nacional. Y hay dos elementos importantes que deben constar en la convocatoria. Primero, el anuncio de que a partir del momento de la convocatoria se suspende cualquier proyecto de convención o cualquier pliego conflictivo. Y en segundo lugar, la advertencia de que los trabajadores están protegidos, amparados por inamovilidad desde el mismo momento en que se hizo la solicitud, no desde el mismo momento de la convocatoria. Bueno, hablemos de estos dos efectos en particular que tiene la convocatoria. En primer lugar, los trabajadores concernidos, como ya les dije, están amparados de inamovilidad, tal como lo dispone también el numeral 10 del artículo 419
del decreto ley. Pero, de igual manera como lo dispone el artículo 459, la convocatoria tiene el efecto de suspender cualquier negociación colectiva a escala local, regional o nacional, según sea la rama de actividad. Me explico. Se produce la convocatoria de una convención colectiva por rama de actividad en la industria de la madera. Y resulta que hay una maderera establecida en el estado Barinas, por ejemplo, que estaba negociando una convención colectiva. Pues esa negociación se suspende. ¿Por qué? Porque como la finalidad de la reunión normativa laboral es negociar una convención colectiva que uniforme todas las condiciones de trabajo de los trabajadores que prestan los servicios en las empresas de una rama de actividad determinada, pues si se permite que continúe esa negociación en esa empresa, pues ya no se va a poder uniformar las condiciones de trabajo. También se va a suspender la tramitación de cualquier pliego conflictivo que hayan presentado algún sindicato de trabajadores por el incumplimiento de una convención colectiva de trabajo, porque todo tiene que resolverse centralizadamente dentro de la reunión normativa laboral. Bueno, esa convocatoria hay que publicarla. La resolución que ordena la convocatoria hay que publicarla en la Gaceta Oficial. Y además hay que publicarlo en un diario de amplia circulación en el territorio en el cual va a regir la convención. Si es nacional, pues en un periódico de amplia circulación nacional. Si es local, pues de amplia circulación en el estado, en la localidad en donde se va a negociar, o si es regional, que abarque, pues, que tenga circulación en varios estados. El reglamento exige que se hagan en 2 diarios de amplia circulación. Bueno, hoy en día es bastante difícil porque hay muchos diarios de circulación nacional, local y regional que han desaparecido. De manera tal de que hay que resolver si se puede hacer también de manera digital o no. En ese aviso que va a circular en los diarios, digamos, y en la Gaceta Oficial hay que indicar el día y la hora en que se va a instalar la reunión dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la resolución en Gaceta. Porque hay que darle un tiempo a que las partes, sobre todo a quien le solicitaron la negociación, analice el proyecto. Y el día y la hora fijada en la convocatoria se instala la reunión normativa laboral. Ajá. Y al igual que en el proceso descentralizado en la negociación de empresa, esa es también la única oportunidad en la cual se pueden oponer excepciones de fondo tendientes a impedir que se continúe con la celebración de la reunión normativa laboral por rama y que se logre una convención colectiva por rama de actividad. Esa reunión la preside el ministro de Trabajo o el funcionario que él designe. Ahora, ya vimos que con el objeto de impedir que se continúe la reunión normativa laboral, en la primera sesión antes de la instalación hay que poner las defensas. Y el Ministerio del Trabajo debe decidir como puntos de mero derecho
en un plazo de 5 días hábiles. Ahora, vimos que la preside el ministro, pero puede designar un funcionario para representarlo. En ese caso, el reglamento le da al funcionario la facultad para que él decida las defensas opuestas, si hay lugar o no a las defensas opuestas. Si quien decide no es el ministro, sino un funcionario designado, será esa decisión recurrible ante el ministro dentro de los 15 días hábiles siguientes. De acuerdo a lo que dice el artículo 132 del reglamento y en concordancia con el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. La decisión del ministro pone fin a la vía administrativa. Contra la decisión del ministro cabe un recurso contencioso administrativo que se ejerce de la misma manera que en el procedimiento de la negociación descentralizada. El lapso de negociación es de 120 días, prorrogable por acuerdo de las partes o de oficio. El artículo 464 del decreto ley dice que se puede prorrogar por 60 días más, mientras que el artículo 133 del reglamento prevé hasta 2 prórrogas. Los convocados están obligados a asistir a todas las negociaciones y si no lo hacen, de igual manera quedan obligados por la convención, a cumplir la convención que surja de esa reunión normativa laboral. Si existen diferencias entre las empresas, diferencias sustanciales, hay empresas muy grandes que tienen muchos trabajadores y que tienen muchos ingresos y empresas más pequeñas con pocos trabajadores y pocos ingresos. Entonces se deben establecer condiciones diferentes con el objeto de proteger a las pequeñas y medianas empresas. Esto conforme a la disposición del artículo 463 del decreto ley. Y el artículo 461 contempla la posibilidad de que tanto sindicatos como patronos no convocados y que pertenezcan a la misma rama de actividad y del ámbito de la convención colectiva se puedan adherir a la reunión, cuyo caso pues simplemente manifiestan su solicitud y el ministerio decidirá permitir la adhesión. Bueno, se negoció y hay que depositarlo, depositar la convención colectiva resultante de esa negociación y homologarla. Bueno, sobre el depósito se aplica la misma regla que vimos ya para la negociación colectiva de una convención colectiva de empresa, de trabajo en empresa, es decir, a nivel descentralizado. Y en la homologación, de acuerdo con el artículo 466, la hace el ministro mediante una resolución que publica en Gaceta. Si no hay acuerdo en el lapso de negociación, en los 120 días y las prórrogas, si las hubiere, el ministerio está obligado a mediar para lograr un acuerdo. Y de no ser posible la conciliación, si esa mediación que él ha hecho no tiene efecto, pues de oficio o a solicitud de parte se debe someter a arbitraje. Salvo que los trabajadores hayan manifestado su intención de hacer uso de su derecho a la huelga. Es decir, si los trabajadores dijeron, no, nosotros no queremos arbitrar, lo que queremos es ir a la huelga,
no se puede someter en ese caso a arbitraje. Bueno, esas convenciones colectivas por rama de actividad tienen un efecto particular y es que si bien se negocia porque concurren a ella la mayoría absoluta de las empresas de ese sector de la actividad y que agrupan o que emplean a la mayoría de los trabajadores, es posible que queden algunas empresas de esa rama de actividad sin haber sido convocadas o que queden algunos sindicatos sin haber sido convocados. Y como la finalidad, lo que se busca es lograr que haya las mismas condiciones de trabajo para todos los trabajadores de esa rama de actividad y que las empresas tengan los mismos costos laborales. De allí que las empresas participantes y los sindicatos participantes tengan interés en que todos los patronos, no solo ellos los convocados, estén regidos por esa convención colectiva de trabajo por rama de actividad, incluyendo los que no fueron convocados. Y entonces, con el fin de lograr que esa convención colectiva rija para todas las empresas y ampare a todos los trabajadores, la ley ha previsto el procedimiento de hacer extensivos los efectos de la misma a todas las empresas de una misma rama de actividad. Y ese es el procedimiento de extensión de la convención colectiva de trabajo por rama de actividad. La solicitud la puede hacer la propia reunión en el momento, por ejemplo, de hacer el depósito, o los patronos convocados y obligados por la convención colectiva, o los sindicatos de trabajadores que negociaron la convención. Y ese derecho debe ser ejercido antes de que venza la mitad del periodo de vigencia de la convención. Por ejemplo, si una convención se previó que va a durar 3 años antes de que venzan los 18 meses de vigencia, hay que solicitar esa extensión. Después no se puede hacer. Cuando el proceso de negociación ha sido sometido a arbitraje, porque las partes no llegaron a un acuerdo, en ese caso, el laudo arbitral, que es la decisión que tomaron los árbitros, como veremos más adelante, va a tener los mismos efectos de la convención colectiva y también va a poder ser extendido. Ahora, ¿qué se requiere para que haya la extensión? De acuerdo con el artículo 469 del decreto ley. En primer lugar, que la convención colectiva con laudo arbitral comprenda al patrono o sindicato de patronos que a juicio del Ministerio del Trabajo represente la mayoría de los patronos de la rama de actividad de que se trate y que a su vez tengan a su servicio la mayoría de los trabajadores ocupados en ella. Tienen que coincidir los dos requisitos, o sea, que sean la mayoría de los patronos y que a su vez esa cantidad de patronos empleen a la mayoría de los trabajadores que prestan servicio en esa rama de actividad. Porque puede darse el caso, como ha ocurrido, que convoquen a una convención colectiva y dejen de lado 2 o 3 empresas, pero resulta que esas 2 o 3 empresas, frente a las 20 que convocaron, esas 2 o 3 empresas emplean más del 50% de los trabajadores de ese sector.
Entonces, en ese caso, no se cumplía con este requisito. Sí convocaron a muchos patronos. Eran 23 patronos y convocaron a 20, pero resulta que los 3 que no convocaron empleaban a la mayoría de los trabajadores que prestan servicio en ese sector. Por lo tanto, no se cumplieron los dos requisitos. Y si lo solicita el sindicato, que comprenda los sindicatos, las federaciones o confederaciones o centrales que agrupen a juicio del ministerio la mayoría de los trabajadores sindicalizados en la rama de actividades que se trata. Ahora, además, esa solicitud de extensión hecha por cualquiera de los legitimados para hacerla, tiene que ser publicada en la Gaceta Oficial y también en un diario de amplia circulación, según el ámbito local, regional o nacional. Y va en esa publicación que se hace, va a emplazar a cualquier patrono, sindicatos de patronos o sindicatos de trabajadores o federaciones que se consideren directamente afectados por tal extensión obligatoria. ¿Para qué? Para que puedan formular oposición razonada dentro del término improrrogable de 30 días contados a partir de la fecha de la publicación del aviso oficial, de la última publicación. Si se publicó primero en el diario y luego en la Gaceta, a partir de la publicación de la Gaceta. Y si hizo al revés, se publicó primero en la Gaceta y luego en el diario, a partir de la publicación del diario. Y para que proceda la extensión es necesario que, no transcurrido ese lapso, o bien no haya habido oposición, o si la formularon, haya sido rechazada, desechadas esas oposiciones, por considerarlas improcedentes o inmotivadas el Ministerio del Trabajo. Ahora, hablemos de la oposición. ¿Quiénes pueden hacer oposición? Solo los patronos o los sindicatos de patronos o los sindicatos de trabajadores que no fueron convocadas a la reunión normativa laboral. Los que fueron convocados y no asistieron, esos no pueden porque de todas maneras están obligados por la convención colectiva resultante de esa reunión normativa laboral. Los interesados tienen que presentar un escrito de oposición razonada dentro de los 30 días siguientes al aviso. El ministerio, si lo considera conveniente, notifica a los interesados y abre una articulación de 10 días para que aleguen y prueben. El plazo se cuenta a partir de la última notificación. Y vencido ese plazo, el ministro decide. Si se desecha la oposición, el ministro emite una resolución extendiendo la convención. Antes se le da un poco más solemnidad y se extendía mediante un decreto del presidente de la República que tenían que ser aprobados en Consejo de Ministros. Ahora resolvieron, para darle poca importancia quizá, que sea mediante una simple resolución del ministro que tiene que ser publicada en la Gaceta Oficial. Esa resolución puede además fijar condiciones peculiares para ciertas empresas, atendiendo varios criterios como la capacidad económica de la empresa, las características de la región, el interés general de la rama de actividad. Si se admite la oposición, el ministro abre una instancia de diálogo para que las partes acuerden modificaciones necesarias. Y si estas son aprobadas, si se llega a un acuerdo entre las empresas que solicitaron
que estaban obligadas por la convención y aquellas que se opusieron a la extensión, pues se aprueba con las modificaciones. Modificaciones que solo van a ser aplicadas en las empresas que no fueron convocadas y que se opusieron y que aceptaron las modificaciones. Pero las empresas que habían ya negociado y habían aceptado, acordado la convención colectiva por rama de actividad, esas no pueden pedir que les den esos beneficios, digamos, esas modificaciones que se le dan a esas empresas a las cuales se extendió la convención colectiva y a las cuales se opusieron. Ahora, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que las convenciones colectivas por rama de actividad prevalecen y se aplican sobre cualquier disposición en contrario contenida en contratos individuales de trabajo o en convenciones colectivas ya existentes, salvo en aquellos puntos en los cuales los contratos individuales o las convenciones colectivas existentes sean más favorables a los trabajadores. Pero una vez extendida una convención colectiva, se aplica por encima de todo. El artículo 471 del decreto contempla la posibilidad de adherirse a una convención colectiva por rama de actividad que no haya sido extendida por no llenar los requisitos exigidos. O sea, unos patronos, una vez que depositaron una convención colectiva por rama de actividad, pero que no han solicitado la extensión o que no puede ser extendida, pero de pronto una empresa a la cual no se le aplica decide que es interesante para ella acogerse a esa convención colectiva, pues puede adherirse a esa convención colectiva, aun cuando no haya sido extendida. Eso no impide que luego de que estas empresas se adhieran y se den cuenta que ahora sí llenan todos los requisitos de representatividad exigidos, pues entonces ahí se puedan solicitar, si están dentro del plazo, la extensión de la convención colectiva de trabajo. Esto es una adhesión distinta a la adhesión que vimos antes de que se concluyan las negociaciones de la convención colectiva. O sea, hay dos oportunidades para adherirse. Una cuando se está negociando, aun cuando no haya sido convocada la empresa, y la otra, una vez que ya se ha negociado y depositado la convención colectiva, si alguna empresa y algunos sindicatos consideran que es importante adherirse a la convención colectiva, pues así lo solicitan y una vez que se han puesto de acuerdo entre sindicato y patrono, pues el Ministerio del Trabajo aprueba esa adhesión. Bueno, dejémoslo hasta ahí.